Hoy vamos a hablar de un país extraordinario de América del Sur, un territorio marcado por la diversidad cultural, por la mezcla de pueblos que llegaron desde distintos rincones del mundo y por una energía vital que se siente en cada región. Colombia es un lugar lleno de vida, pero también es un país cuya historia ha estado atravesada por momentos profundamente duros, conflictos largos y heridas que aún marcan su presente. En este episodio de Memorias de Pez, vamos a recorrer la historia de Colombia, desde sus primeros habitantes hasta la actualidad, entendiendo cómo se fue formando una de las naciones más complejas y fascinantes del continente. Ubicada en un punto estratégico entre Sudamérica y Centroamérica, Colombia fue habitada por seres humanos hace más de 20.000 años. Mucho antes de la llegada europea, distintos pueblos comenzaron a establecerse de forma más permanente hace unos 6.000 años, desarrollando formas de vida basadas en la agricultura, el comercio y la organización comunitaria. Estos pueblos pertenecían a grandes familias culturales como los arawak, los caribes y los chibchas, cuyos idiomas, costumbres y estructuras sociales dejaron una huella profunda que todavía se percibe en la identidad colombiana. A diferencia de las grandes civilizaciones que florecieron en México o Perú, estas comunidades no formaron imperios centralizados, sino redes de poblados relativamente autónomos, lo que marcaría su destino cuando llegaron los conquistadores. La historia colonial comienza a finales del siglo XV. Aunque el país lleva el nombre de Cristóbal Colón, lo cierto es que él nunca pisó estas tierras. El primer europeo en llegar fue Alonso de Ojeda en 1499, compañero de Colón en su segundo viaje. A partir de ese momento, las costas de la actual Colombia se convirtieron en objetivo constante de expediciones españolas. Durante décadas se establecieron asentamientos temporales, hasta que en 1525 Rodrigo de Bastidas fundó Santa Marta, el asentamiento europeo más antiguo que aún permanece en pie en América del Sur. Poco después, en 1533, Pedro de Heredia fundó Cartagena de Indias, que pronto se convertiría en la joya comercial del Caribe y en uno de los puertos más importantes del Imperio Español. Mientras tanto, en el interior del territorio, Gonzalo Jiménez de Quesada lideró una expedición que terminó enfrentándose a los chibchas, conocidos también como muiscas. En esa región existían dos grandes clanes rivales, uno gobernado por el Zipa desde la actual Bogotá y otro por el Saque desde la actual Tunja. La rivalidad entre ambos fue clave para la conquista, ya que Jiménez de Quesada supo aprovechar la división interna. Tras derrotarlos, fundó Santa Fe, futura capital del territorio. En 1564, la corona española estableció la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, una entidad con amplios poderes civiles y militares que abarcaba gran parte de lo que hoy son Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. Durante los siglos siguientes, la sociedad del Nuevo Reino de Granada se transformó profundamente. A la población indígena y a los colonos españoles se sumó la llegada masiva de esclavos africanos, traídos principalmente por el puerto de Cartagena como mano de obra. Con el tiempo, los africanos terminaron superando en número a los pueblos originarios. Paralelamente, surgió la figura del criollo, descendiente de españoles nacido en América, que jugaría un papel clave en los procesos independentistas. En 1717, bajo el reinado de Felipe V, se creó oficialmente el Virreinato de Nueva Granada, con Santa Fe de Bogotá como capital, consolidando el poder español en la región. Este periodo también tuvo momentos de gran avance intelectual y científico. Destaca la expedición botánica, liderada por José Celestino Mutis, que permitió clasificar más de 20.000 especies vegetales y miles de animales, así como la fundación del primer observatorio astronómico del país. Sin embargo, la estabilidad no era absoluta. Las costas colombianas sufrieron ataques constantes de la Armada Británica, siendo el más famoso el sitio de Cartagena de Indias, donde una flota española muy inferior logró derrotar a una fuerza británica colosal, convirtiendo la defensa en una auténtica leyenda militar. Con el paso del tiempo, el descontento creció. Los monopolios comerciales, los impuestos abusivos y la falta de representación política generaron tensiones cada vez mayores.
En 1781, estalló la Revolución Comunera en El Socorro, impulsada por Manuela Beltrán. Aunque la revuelta fue reprimida y sus líderes ejecutados, dejó claro que la autoridad española comenzaba a resquebrajarse. A esto se sumó la influencia de las ideas ilustradas y revolucionarias europeas, especialmente tras la traducción de los derechos del hombre por Antonio Nariño, un acto que le costó persecución y prisión. El punto de quiebre llegó con la invasión napoleónica de España en 1808. Al no reconocer al nuevo rey impuesto por Francia, en América comenzaron a organizarse juntas de gobierno. En 1810, el famoso episodio del Florero de Llorente en Bogotá desató una revuelta popular que dio lugar a la primera Junta Autónoma. Ese mismo año se celebró el primer Congreso Independiente. Pero pronto surgieron divisiones profundas entre centralistas y federalistas, encabezados por Antonio Nariño y Camilo Torres, respectivamente. Estas diferencias marcarían la política colombiana durante décadas. En este contexto, emergió la figura de Simón Bolívar. Tras una serie de campañas y derrotas, Bolívar reorganizó sus fuerzas y protagonizó una de las gestas más audaces de la historia, el cruce de los Andes. La batalla decisiva tuvo lugar en Boyacá el 7 de agosto de 1819, y 3 días después, Bolívar entró triunfante en Bogotá, asegurando la independencia de Colombia. Poco después, se proclamó la creación de la Gran Colombia, un proyecto ambicioso que unía Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Sin embargo, las tensiones internas acabaron por destruir este sueño, y en 1830, Bolívar renunció a la presidencia. El siglo XIX fue extremadamente violento. La creación de los partidos liberal y conservador en 1849 dividió al país en dos bloques irreconciliables. A lo largo de ese siglo, Colombia sufrió al menos 8 guerras civiles. Aunque se abolió la esclavitud en 1851 y se intentaron reformas federales, la inestabilidad fue constante. El conflicto más devastador fue la Guerra de los Mil Días, iniciada en 1899, que dejó entre 50.000 y 100.000 muertos. Como si fuera poco, en 1903, Panamá se separó de Colombia con el apoyo de Estados Unidos, interesado en la construcción del canal. El siglo XX comenzó con un breve periodo de estabilidad económica impulsada por el café, pero la crisis de 1929 golpeó duramente al país. En 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán desencadenó el Bogotazo y dio inicio a un periodo conocido como la violencia, una de las etapas más sangrientas de la historia nacional. Décadas después, la represión política, la desigualdad social y la influencia de la Revolución cubana llevaron al surgimiento de grupos guerrilleros como las FARC, el ELN y el M-19, mientras que terratenientes y narcotraficantes financiaron grupos paramilitares. El narcotráfico terminó por deformar completamente el conflicto. Carteles como el de Medellín y el de Cali infiltraron la política, la economía y la sociedad. Pablo Escobar llegó incluso al Congreso, y el país vivió una espiral de violencia sin precedentes. Tras múltiples intentos fallidos de negociación, el conflicto continuó hasta que, en 2016, se firmó el acuerdo de paz con las FARC, aunque el plebiscito posterior mostró una sociedad profundamente dividida. En los últimos años, Colombia ha vivido protestas masivas, crisis políticas y cambios históricos. La llegada de Gustavo Petro al poder marcó la elección del primer presidente de izquierdas del país, abriendo una nueva etapa cargada de expectativas e incertidumbre. La historia de Colombia es, en definitiva, la historia de un país que ha sobrevivido al conflicto constante, que ha sabido reinventarse una y otra vez y que sigue buscando un equilibrio entre su pasado y su futuro. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio.